Después de unas semanas en familia en Buenos Aires, tomamos un avión rumbo al sur de la Patagonia. Primera parada, el Calafate. Bienvenidos al Calafate, donde vimos glaciares, entre otros el famoso Perito Moreno. Fuimos por primera vez a un bar de hielo y visitamos una estancia tradicional. La tiene que comer un pájaro y cagarla. Os lo enseño. Estamos en el Calafate. El aeropuerto era súper guay, tenía el lago, o sea, se veía desde el aeropuerto el lago con el agua súper azul. No podemos hacer el check-in todavía porque es muy pronto y ahora estamos yendo al centro a preguntar por excursiones, a comer, porque no hemos comido nada desde las 2 de la madrugada cuando nos despertamos para tomar el remis. Estoy muy feliz. Vamos a empezar a comer con unas empanadas de locos. Básicamente hemos estado toda la mañana pidiendo información. Hemos elegido ya las excursiones que vamos a hacer y las iréis viendo, pero tengo muchas ganas. Algo que es interesante que sepáis, en internet la información está muy desfasada y nosotros queríamos ir de aquí a Bariloche en bus y no lo encontramos en internet, entonces al final cogimos vuelos y sí que hay, pero solo lo puedes comprar aquí. Son 26 horas y tal, no es cómodo, pero vamos, que si queréis hacer ese itinerario podéis. Ya veréis lo que vamos a hacer esta tarde. De momento vamos a comer. Me pedí una hamburguesa de guanaco con puré de papas y Mario una hamburguesa de cordero con patatas también. Y tiene muy buena pinta el pan y todo. Buenos días, y digo buenos días porque nos hemos echado la siesta. Estamos ahora mismo refrescados y esperando a que venga el bus o la van o lo que sea a recogernos porque vamos a hacer esta excursión. Primera excursión de nuestra estadía en el Calafate. Viví una tarde de campo en el corazón de Calafate. Actividades que incluyen fogón con tortas fritas, café carretero, arreo de ovejas, trabajo de corrales, demostración de esquila, recorrido por huerta orgánica y degustación de vino montañés y cordero confitado en Mirador del Arroyo. Nos ha costado 8.500 pesos por persona. Hola. Que a día de hoy... Sí, nosotros. Que a día de hoy son como unos 30 euros por persona más o menos. Creo. Nuestra primera excursión en el Calafate fue un éxito absoluto. Nos encantó el tour por la estancia, la información fue muy interesante, estaba genial estructurado, 10 de 10. Fuimos a la estancia 25 de mayo y nos recibieron con tortas fritas y café carretero. Hicieron una demostración del arreo de ovejas con perros. Vamos, cuando venga la próxima peluda yo te ayudo. Ahí viene, dale. Eso. Un aplauso para nuestro apartador. De la esquila de ovejas con tijeras. Si no esquilamos, lo más probable es que se muera. ¿Y por qué se va a morir? Si es natural que le crezca lana. La humanidad ha deformado esa genética mezclando con otras razas para que produzca mejor lana, para que se adapte a los lugares donde la fueron llevando. Hoy no cambia más el pelo. En un año va a producir entre 3 a 6 kilos de lana. Imaginen 3 años sin esquilar con un suéter de 15 kilos. Por más que no haga tanto calor, con un suéter de 15 kilos se deshidrata. Al deshidratarse se debilita. Si se debilita no camina. Y si no camina no come. Ni hable. Probamos cordero patagónico y vino caliente. Sí, es cordero cocinado con azúcar negro, cebolla. Vino caliente con tostita con cordero. Estamos felices. Muy recomendable el tour. Muy bueno. Estoy muy feliz. En el tour de Merino Chips. Hablan mucho de las ovejas merino y
Mario está obsesionado, de hecho ahora llevamos mucha ropa que es de merino. Mira, para empezar, Mario, el gorro y la braga de cuello es de merino, que se la regalaron mis padres por su cumple el fin de pasado. Luego, la chaqueta que llevas de merino, la camiseta... Un momento. Es de merino. Y los calcetines, ¿no? ¿Disoki? No Hoy estas. no. No estas. Fatal. Y mi Calzoncillos. calzoncillos de merino también. Soy un merino. Está perfecto, está perfecto. Y ahora vamos al invernadero. Más tarde fuimos a la huerta orgánica y nos explicaron sobre algunas de las plantas típicas de la zona, como por ejemplo el calafate. El calafate no lo siembra nadie. Y no se siembra porque la semilla es como una piedra. Es muy dura. Para que germine, la tiene que comer un pájaro y cagarla. Si no la caga un pájaro, no crece, digamos. ¿Sí? Este es un invernadero orgánico. Aquí no hay químicos, no hay insecticidas. Sembramos muchas flores de colores intensos para que los insectos elijan las flores y no los vegetales. Hemos comprado empanadas y un yogur e íbamos a ir al lago a comerlas, pero de camino al lago hemos cruzado un ice bar, un bar de hielo, y entonces hemos decidido que mejor vamos al bar de hielo y mañana vamos al lago. Y tengo muchas ganas, va a ser mi primera vez en un bar de hielo, así que estamos comiendo aquí las empanadas en el suelo, porque ahora iremos al bar de hielo. Tengo muchas ganas. Y flores. Hacemos muchas cosas guays. Estoy muy feliz de estar aquí. La empanada de cordero de locos. Nos vemos en el bar. Llegamos al bar de hielo. Volvimos. Gracias. No puede ser. El bar de hielo nos pareció bastante divertido. Absolutamente todo era de hielo. No había mucha gente, como veis en el vídeo, pero no necesitamos gran cosa para pasarlo bien y lo pasamos en grande jugando con el hielo. Es frío. Hace mucho frío. Y nos han disfrazado del Yeti. Oh, me encanta. Pedimos unos tragos en vasos de hielo. 2 Fernet Cola, porfa. Y los tomamos sobre esta barra de bar de hielo. Sobrevivimos sin congelarnos y volvimos a la temperatura de la calle. La experiencia ha estado graciosa y lo que más me sorprende ahora es que hemos salido, son las 10:30 y es de día. Muy fuerte. Buenos días, muchachos. Son como las 7. 7:30. 7:30. Estamos de camino a los glaciares. Tengo muchísimas ganas de esta excursión. Hemos contratado una excursión de todo el día en la que nos recogen en el hotel y vamos hasta el Parque Nacional de los Glaciares, hasta la entrada. Pagamos aparte la entrada, después vamos a un barco, estamos en el barco unas 7 horas, tenemos como 7 horas de navegación y luego vamos a diferentes glaciares, Uppsala, Spegacini, bla bla bla, otros que no conozco, y después vamos a el Perito Moreno y ahí bajamos del barco y tenemos como un par de horas en las plataformas y después nos traen de vuelta al hotel y sobre las 8 llegamos. Oh my god. Boom. Como podéis ver, el camino fue algo accidentado, pero al fin llegamos a nuestro destino. Hemos llegado al Parque Nacional Los Glaciares.
glaciares. Vamos a comprar aquí el ticket. Bienvenidos al Parque Nacional Los Glaciares. Nos disponemos a embarcar en este segundo barco, María Turquesa se llama, para navegar por estas aguas. ¡Ah! ¡Mario! Y el agua está súper azul. ¡Wow! ¡Wow! Somos los primeros. Buenos días. Mario está detrás de la cámara haciéndome caramoñas como cuando quieres hacer una foto en bebé. Claro. Pero bueno, yo he venido ahora aquí a contar lo que ha costado la excursión. Por la excursión hemos pagado 41.000 pesos y luego 4.000 pesos para entrar en el Parque Nacional. Yo pensaba que me salía más barato por ser argentina, pero como no vivo aquí, no. Así que le he dado el DNI y lo mira por detrás y me dice: ¿pero usted vive en España? Y digo: sí. Y dice: 4.000 pesos. Así que bueno, en total 45.000 pesos dividido entre, por lo que hemos cambiado el dinero la última vez, salía 140 euros por persona. Pero todavía no ha empezado el tour como tal y ya está mereciendo la pena porque... Hola. Hola. Si venís, traed capas que os podáis quitar, porque qué calor que hace. O sea, yo me acabo de quitar hasta los pantalones. Esto es horrible, hace demasiado calor. Demasiado Atención, calor. por favor. No nos movemos. 1 minute of your attention, please. No va a un glaciar en tu periodo. Mario se está riendo porque dice que cuando me viene la regla me vienen los calores. Y aquí andamos en los glaciares. Mario necesita más atención. ¿Qué quieres? A medida que navegamos por el lago argentino nos íbamos quedando más y más alucinados con el paisaje. Estos glaciares se formaron durante miles de años acumulando nieve compactada que se convirtió en hielo. Es el mejor día de mi vida. Además del Perito Moreno hay otros glaciares impresionantes como el Uppsala y el Spedazzini. El glaciar Spedazzini se destaca por su impresionante frente de hielo vertical que se eleva hasta 135 metros sobre el nivel del agua. Por otro lado, el glaciar Uppsala es uno de los más grandes de la región, con una superficie de aproximadamente 870 kilómetros cuadrados y es conocido por sus enormes paredes de hielo que alcanzan alturas de hasta 60 metros sobre el nivel del agua. Este es el segundo glaciar que hemos visto, el primero era muy chiquito y, vale, es enorme, pero es que 135 metros de altura y el Uppsala casi 800 kilómetros cuadrados. What? Toca bajar del barco para pasear un poco. Si venís con niños, se pueden quedar aquí en la Guarde. ¿Por qué no fuimos aquí? Porque tienes 30 años. 30 años física, pero 3 años en mi calabaza. Mi calabaza en la cabeza. Tierra firme. Está usted en el Parque Nacional Los Glaciares.
haciendo senderismo. A la mitad del tour bajamos del barco para caminar un poco y seguimos flipando con los paisajes. Estamos acercando al Perito Moreno, que es el glaciar más famoso de toda la Patagonia, y con ello se acabará el trayecto en barco. Muchas personas siguen en barco de vuelta, pero nosotros elegimos la opción que pensamos que es más completa, porque nos bajamos y tenemos un par de horas en las plataformas. Y tengo muchas ganas. La excursión ha estado genial, 100% recomendable, tanto la de ayer como la de hoy. Una fantasía, una fantasía. Después de comer, o como en el tiempo que tengan para comer, hay como 1 hora y media de navegación sin información, así que si queréis os recomiendo musiquita. Nosotros hemos puesto música y ha sido como muy romántico. Así que si queréis, pero antes de volver al puerto, terminaremos por un canal llamado Canal de los Témpanos, a ver el glaciar más famoso de este parque nacional, que es el glaciar Perito Moreno, donde culminaremos ahí viendo su frente a unos 300 metros del mismo. Adiós, gracias. Ahora llegamos a la segunda parte del tour, que son las pasarelas. Así que básicamente tenemos como unos 4 kilómetros de caminar por estas pasarelas, viendo pues el glaciar desde diferentes ángulos, llegando a algunas plataformas, y aquí andamos. El glaciar Perito Moreno es especial porque sigue avanzando, creciendo alrededor de 2 metros por día. Además, es uno de los pocos glaciares en el mundo que aún está en equilibrio, lo que significa que no está retrocediendo. Es tan grande que tiene una superficie de más de 250 kilómetros cuadrados. Estos glaciares no son solo hermosos, sino que también son importantes para entender el cambio climático, ya que muestran cómo el aumento de la temperatura está afectando a los glaciares en todo el mundo. Y con esta pedazo de vista nos despedimos del Perito Moreno. ¿Qué nota le pones, Mario, al Perito Moreno del 0 al 10? 2. ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! No, ¿qué nota? ¿Qué nota? ¿Qué nota? ¿Qué nota? 10 y 10. ¡Uy! Eso era lo que estaba esperando. Nos vemos en el hotel. Son las 10 de la noche y aquí andamos con la luz del día. Muy extraño. Cerrando bien el día, con buena compañía y buena comida. Buenos días, panas. Uy, qué pelos. Ya hemos hecho el check-out en el hostal y ahora estamos yendo al supermercado para comprar comida que necesitamos para los próximos días que tenemos de acampada. A mediodía tenemos un bus que va a El Chaltén, pero como es un pueblo mucho más pequeño, hemos leído en internet que es mejor hacer la compra aquí y a ello vamos. Está súper bien preparado este supermercado para ir de acampada. Hay sopas, más purés, hay también como salsas en polvo para la pasta, tienen ramen, tienen aquí unas mezclas para hacer tipo hamburguesitas de verduras que no ocupa nada y está en polvo. Está genial, está genial. Dando un paseíto para ver el lago. Ñam. Ese mismo día fuimos al Chaltén y pasamos unos días alucinantes acampando en algunos de los paisajes más bonitos que hemos visto.
pero todavía nos quedaba una actividad por hacer en el Calafate. Así que antes de volar de vuelta a Buenos Aires, hicimos una parada express y pasamos otra noche allí. Avancemos unos días en el tiempo. Hay un helado que se llama el helado Calafate, porque tiene el fruto del árbol del Calafate, que es como un arándano, es el que está aquí abajo. Y se supone que si lo comes, vuelves. Y lo comí la última vez que estuve y he vuelto. Así que aquí estoy comiéndome otro para volver porque me encanta este sitio. Pero parece que voy a volver sin Mario, porque Mario no está tomando helado. ¿Por qué? Ay, ay. Volvemos juntos. El señor que no quería helado. Ahí le veis. Vinimos al Glaciarium en un transfer gratuito y ahora vamos a entrar. Fuimos al Glaciarium, que es un centro de interpretación dedicado al estudio y la preservación de los glaciares, y nos pareció súper interesante. Aprendimos sobre la formación y el movimiento de los glaciares, así como su importancia para el equilibrio ecológico del planeta. Ya nos vamos de Calafate, vamos a Buenos Aires a pasar la Navidad con mis padres y con mi abuela, antes de seguir con los viajes. Y volvimos a Buenos Aires para pasar la Navidad en familia, algo que valoro aún más desde que vivo viajando. Mario va a probar el queso con dulce de batata. Mario se va corriendo, no quiere. 1, 2, 3. It's nice. Nice. Es bien. Pero bien. no es especial, pero es ok. Es bien, es bien. Es bien. Está bueno, Mario. Está rico, sí. Me recuerda a mi... Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo, esta vez en el Chaltén. Hasta entonces, feliz semana.